Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Oración.us desde South Beach, Florida. Y vamos con un tema muy interesante que a mí siempre me ha llamado la atención. Muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué este juego de palabras, no? ¿Por qué este juego de palabras con ubicaciones? El primero, el último, el último, el primero. Vamos a la Biblia, Mateo 20, versículo 16. Está en otros pasajes, por supuesto, pero lo vamos a leer del Evangelio de Mateo. Acá está mi Biblia, desgajada como siempre, rota. En fin, vamos al pasaje. El pasaje pertenece, por supuesto, a la parábola de los obreros de la viña, pero vamos a rescatar, porque es largo el pasaje, solamente el último versículo, ¿ok? Mateo 20, versículo 16. Así los primeros serán últimos y los últimos primeros, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Ok, este es un tema picante, este es un tema duro para todos los que ya somos hermanos en la fe. Este no es un pasaje para los que están explorando la vida cristiana, ¿ok? Esto que quede bien claro, este es un pasaje ya para los que tenemos vida en Cristo, para los que consideramos que Cristo es el centro de nuestras vidas, ¿ok? Y este pasaje es interesante porque un señor, un latifundista, un sujeto que tenía una finca, una hacienda, ¿ok? Necesitó obreros, ¿no? para realizar la cosecha en este caso, y partió desde muy temprano, ¿no? A partir de que se abría el sol y un poquito más tarde, de repente, a partir de las 9 de la mañana. Y ofreció un denario, ¿ok? Un denario de salario por la jornada, ¿ok? Y se fue presentando, obviamente, gente que necesitaba trabajar, gente que ya de por sí era trabajadora, y se sumaron a esa fuerza laburante, ¿no? que recogía la cosecha. Fueron pasando las horas y la gente se iba incorporando, y siempre el señor latifundista ofrecía el mismo salario, un denario. Era un día en el que el sol arreciaba. Sí, hoy es un día de mucho sol, pero no tanto. Hay días peores en Miami, ¿ok? El tema es que pasaron las 3 de la tarde, las 4 de la tarde, las 5 de la tarde. Ya sobre las 6, 7 de la noche las cosas cambiaron y de repente se acercó más gente a trabajar, ¿ok? Esta gente que se acercó a trabajar y solamente trabajó la última hora, cuando ya el sol había caído, cuando ya era mucho más fácil trabajar y había menos que recoger porque el grueso de la cosecha ya se había recogido y quizás no se sudaba mucho. A estos obreros también se les ofreció un denario. Terminada la jornada, el capataz o el mismo latifundista comenzó a pagar, ¿ok? Y se empezaron a presentar los que habían llegado más tarde, y cada uno empezó a recibir un salario, un denario, y los que habían llegado temprano, ¿ok? Empezaron un poquito a hacer gestos de incomodidad, pero dijeron, bueno, nosotros llegamos temprano, lo más probable es que se nos asigne un salario más interesante, más de un denario, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 denarios de repente. Bueno, no fue así. El latifundista había convenido con cada obrero en pagarle un denario por toda la jornada o por el tiempo que tuvieran que trabajar. Ese fue el acuerdo con cada obrero. Y él tenía todo el derecho porque ese es su negocio y él toma las decisiones. Esta gente reclamó, finalmente, a regañadientes, tomó su denario y se retiraron. El tema es que Jesús, que es el que hace este relato, nunca escribió nada, siempre lo digo, dice al final que muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. ¿Y de qué se trata todo esto? Lamentablemente no es otra cosa que el tema de no solamente escuchar la voz del Señor, porque
porque todos escuchamos la voz del Señor. El Señor siempre nos habla, todos lo escuchamos. No puedes decirme que no lo escuchas. Tú sabes perfectamente lo que el Señor te está hablando. Tú sabes perfectamente lo que el Señor espera de ti. Lo que pasa es que no lo estás haciendo. Como me pasa a mí de repente. ¿Cuántas cosas que el Señor me ha pedido y yo he dicho, no, la verdad que prefiero hacer otras cosas? Prefiero ir a correr toda la Guayana, prefiero ir a jugar un partido de fútbol, ¿ok? Prefiero clavarme 2 o 3 horas en la computadora. Hay muchas cosas que nosotros elegimos en vez de servir al Señor. Pero los que somos creyentes, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón y que lo venimos sirviendo, algunos de una manera más álgida que otros, esperamos una retribución al final de nuestros días, cuando nos encontremos con Él. Y algunos esperan una retribución aquí en tierra, en esta vida terrenal. El tema es que no es tan así. No solamente pasa por escuchar el llamado del Señor, sino además, y este es el tema más complicado, pasa por ser obedientes. La palabra del Señor está prescrita. Él habló y además está escrita en el Antiguo Testamento. Estás ayudando al prójimo. ¿Cuántas veces has sido un buen samaritano en los últimos 4 o 5 años, 3 años? Esa es la pregunta que el Señor te va a formular. ¿Me visitaste en la prisión? ¿Me diste agua cuando tenía sed? ¿Me diste de comer? ¿Me prestaste un peso, $1? Cuando necesité. Olvidémonos de las transgresiones de todos los creyentes, que prefiero no embarrar el video con esas cosas, pero lamentablemente todas esas cosas también van a salir a relucir. El Señor las va a traer a colación en su debido momento, cuando te tenga que juzgar. Él es nuestro abogado frente a su Padre, el creador del cielo y de la tierra, el principio y el fin. Es por eso que muchos que ya tenemos mucho tiempo en la fe, si nuestro comportamiento, y aquí voy cerrando el video, no fuera acorde al llamado del Señor de acuerdo a nuestros talentos, número 1, y número 2, si nuestro comportamiento no fuera el apropiado de acuerdo a lo que se espera dentro de la vida cristiana, muy probablemente, siendo primeros, vamos a ser postreros. La salvación no te la quita a nadie, pero no vamos a tener recompensas, las recompensas que esperábamos. Y aquí viene el tema picante, que es un poco el motivo de este video. Muchos postreros serán primeros. Mucha gente que conoce al Señor en la última etapa de su vida, digamos, entre los 55, 65, 70, 80 años, de repente se entusiasman tanto, se ilusionan tanto, quedan tan exaltados, tan emocionados de conocer al Señor en ese momento de su vida, que deciden servirle por el resto de su vida de una manera muy activa. Muchos postreros serán primeros, es que no tengo ni siquiera que repetirlo. Y que ninguno de nosotros, los que ya venimos desde atrás, reclamemos, está escrito y son sus palabras. Nunca nos olvidemos, las matemáticas del Señor son diferentes, no son las nuestras, que tienen que ver, por supuesto, con el meritaje. Nada tienen que ver las matemáticas del Señor con las nuestras. Él decide, Él es el dueño del cielo. El reino de Dios es suyo, como la tierra también. Lamentablemente se le ha encargado al demonio. El demonio es el que gobierna la tierra. Eso lo sabemos, está todo escrito en el Nuevo Testamento. ¿Queda algo más que decir? Quedó clarísimo. Yo soy Miguel, para Oración.us, siempre desde South Beach, Florida. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Adiós, Dios le bendiga. Chao, chao.